Primero que nada quiero dar las gracias a los organizadores de esta charla, Explora, y a su equipo que he visto trabajar con un enorme esfuerzo. Y Explora ha optado por escoger a las neurociencias como el tema central de este año, así que en ese sentido muchos de los investigadores en esta área estamos muy felices, ¿ya? También es importante, y quiero agradecer a aquellos que nos acogen en su casa, aquí representados por el doctor Juan Asenjo. Muchas gracias por recibirnos acá. ¿Y qué es la neurociencia? La neurociencia básicamente se ocupa de tratar de entender los fenómenos relacionados con el sistema nervioso humano, ¿ya? Lo que ustedes ven acá ciertamente es parte del sistema nervioso humano y su órgano principal, que es el cerebro. Lo que ustedes ven acá corresponde principalmente a la corteza cerebral. La corteza es una lámina muy delgada que tiene apenas 2 milímetros de espesor, pero que tiene un área como de 1 metro cuadrado, y por supuesto eso no cabe en nuestras cabezas. Entonces una manera de que esto quepa es arrugarlo como la sábana de la cama, digamos, y de esa manera es posible que pueda permanecer en nuestras cabezas. Y aquí creo de alguna manera, en esta cita de Hipócrates bastante antigua, se resume qué es lo que pensamos acerca del cerebro y qué es lo que tiene que ver con el cerebro. Hipócrates decía que los hombres deben saber que del cerebro y solo del cerebro, aunque ahora incorporamos otras partes, ¿cierto?, del cuerpo, surgen nuestros placeres, la alegría, las risas y bromas, así como nuestras penas, los dolores, las tristezas y las lágrimas, ¿no? Hoy todavía pensamos en el cerebro como un órgano que es muy importante para la generación de todas nuestras conductas, de cómo somos, lo que pensamos, cómo sentimos las emociones, cómo aprendemos, y es justamente una de las cosas que queremos tocar hoy. Y solo por saber cómo este cerebro realiza todas estas conductas es, por lo tanto, un objeto muy importante dentro del mundo de la ciencia. Pero hay, aparte de esta razón, otras dos razones importantes por las cuales la neurociencia ha tenido un surgimiento enorme en las últimas décadas. Uno tiene que ver con salud y el segundo con educación, de manera que pertinente en este ámbito. Con respecto al primero, permítame referirme unos minutos a ello. Es terriblemente importante. No es muy evidente en la mayoría de la gente en la sociedad de que los costos como sociedad asociados a enfermedades del sistema nervioso van en aumento, por varias razones, pero no son menores. Y para darles un ejemplo de esto, el año 2004, un cálculo de una asociación para el estudio del cerebro en Europa calcula que aproximadamente en 28 países, 446 millones de personas, el 27%, casi y más ahora, 1/3 de la población sufre algún trastorno relacionado con el sistema nervioso, ¿ya?, que van desde Alzheimer, sordera, etcétera, etcétera. Una lista enorme. Y estas enfermedades del sistema nervioso son terriblemente costosas, ¿ya? Y aquí hay un número del costo en euros de un año de enfermedad del sistema nervioso. Ese es un número que para muchos de nosotros es difícil imaginar, considerando los montos que están involucrados. Casi, ¿cierto?, 1.000 euros por habitante al año. Por lo tanto, es muy costoso para la sociedad tener personas enfermas del sistema nervioso y es evidente entonces que de alguna manera tenemos que preocuparnos para entender qué es lo que pasa acá. Esta asociación entre salud y cerebro no tiene que ver con patologías solamente de las típicas que pensamos, ¿cierto?, como Alzheimer o Parkinson, sino que hay muchas patologías que de alguna manera tienen incidencia en el ámbito educativo, y de ahí también hay bastante investigación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo voy a mostrar en un minuto, pero la base conceptual en tratar de entender los problemas de salud tiene que ver con que los síntomas neurológicos psiquiátricos, efectivamente, como todo tiene que ver con el cerebro, se corresponde con estado fisiológico alterado. Y por lo tanto, si podemos caracterizar los estados fisiológicos de los distintos estados patológicos, así como de los cambios que esto muestran en la patología, entonces podremos complementar el diagnóstico clínico, contribuir a la evaluación, desarrollo de terapia, etc., ¿no? De manera que el estudio científico
en el área de neurociencia debiese tener un impacto enorme tanto en la calidad de vida de las personas como impacto económico por el ahorro que hay en términos de gasto. Un ejemplo del ámbito educacional se muestra aquí en lo que pasa, por ejemplo, en niños autistas, cosa que ustedes pueden haber tenido experiencia. Hoy se sabe mucho acerca de la neurobiología del autismo, ¿ya? Esto ha salido del ámbito educativo hacia el área de la neurociencia. Y una de las cosas que sabemos hoy en día, por ejemplo, es que la conectividad cerebral es muy distinta en niños con autismo. Lo que se muestra aquí es un gráfico de colores donde el tamaño de la corteza se compara entre niños de desarrollo normal y desarrollo con autismo. Las áreas cálidas representan una mayor grosor de la corteza de los niños autistas comparado con las áreas azules, que es donde hay menor tamaño de la corteza. Y curiosamente, las áreas que tienen mayor grosor son aquellas de actividad sensorial primaria, lo que de alguna manera explica por qué estos niños son muy sensibles a estímulos. Pero la parte que tiene que ver con áreas de asociación y áreas cognitivas complejas hay una reducción, lo que de alguna manera parece explicar también gran parte de esta conducta. En términos de las conexiones que hay entre estas distintas áreas, uno puede ver también que no solamente el grosor, sino que las conexiones que hay entre distintas áreas del cerebro son definitivamente distintas en niños con autismo y que no. Y esto es simplemente un ejemplo para ilustrar cómo la neurociencia en el área de salud puede impactar además el ámbito educativo. Pero lo que nos convoca hoy tiene más que ver con la educación, ¿cierto? Y de alguna manera la pregunta que uno podría hacerse acá, ¿cierto?, es: ¿puede el conocimiento actual en neurociencia beneficiar el proceso educativo? La respuesta obvia parece ser sí, pero estos puntos suspensivos que aparecen acá en pantalla implican que hay ciertas limitaciones, ¿eh? La neurociencia efectivamente aporta y ha aportado y aportará al proceso educativo, produciendo conocimientos sobre los mecanismos que dan origen al proceso de aprendizaje. Y hay ya un conocimiento acabado en muchas áreas que de alguna manera son valiosos para el proceso educativo y que de alguna manera podrían ya empezar a considerarse para integrarse en aula o en políticas educativas. Aquí hay algunas de las cosas que la neurociencia, creo yo, ha aportado directamente al proceso educativo que está relativamente probado. La primera tiene que ver con plasticidad neuronal, neurología de la percepción, aprendizaje, memoria, neurología del sueño y neuromitos. Voy a ir por estas distintas áreas para ilustrar de qué estoy hablando. Con respecto a la plasticidad neuronal, es claro hoy, y no hay ninguna duda, de que el cerebro que tenemos está en constante cambio, y este es uno de sus atributos más robustos, ¿ya? Un cerebro nunca permanece en la misma estructura. Cuando ustedes salgan de esta sala van a tener menos neuronas, más conexiones, y esto es algo que ocurre todo el tiempo. Y particularmente ocurre durante el proceso de aprendizaje. El aprendizaje es cambio en las conectividades entre las neuronas y por lo tanto sustrato básico de todo aprendizaje. Ejemplos de esto, aquí hay un estudio donde se mira cómo está organizada la corteza visual, que típicamente tiende a responder a estímulos de ambos ojos. A cada lado de la corteza visual llegan estímulos de ambos ojos. Y esto se muestra aquí por una inyección de un trazador que se puede ver marcado en la corteza visual, donde cada una de estas bandas claras y oscuras representa células que tienden a responder a estímulos más en un ojo que en otro. Y normalmente cuando uno examina, aquí hay una escala en términos de si una neurona de la corteza responde más a un ojo o a otro. La gran mayoría de las neuronas responde a estímulos en ambos ojos. Y esta respuesta es importante para poder ejecutar alguna clase de percepción de profundidad. Cuando ocurre estrabismo, por ejemplo, este desarrollo cambia completamente y las neuronas tienden a responder a un ojo o a otro. Y esto hace perder estabilidad espacial. Esto es interesante porque ahora con estas películas 3D muchos niños reportan que no ven, ¿ya? Y cuando los llevan al neurólogo o al oftalmólogo se dan cuenta que tenían estrabismo ligero, nunca ha sido detectado, ¿ya?
Pero esta organización que se da en la corteza visual depende exclusivamente de la actividad que ocurre durante los primeros años del desarrollo. De manera de cómo termina organizada la corteza depende de la historia de ese individuo en particular. Y esta frase es general para todo el concepto de plasticidad. Si estos cambios plásticos ocurren muy temprano en el desarrollo, pueden ser de un dramatismo bastante grande. Aquí lo que ustedes observan en colores es la actividad metabólica del cerebro en personas que son sordas de nacimiento. Estas personas mantienen íntegra morfológicamente la corteza auditiva, pero no escuchan, no oyen, ¿cierto? No tienen percepción auditiva. ¿Usan el cerebro? Sí, lo usan. ¿Para qué lo usan? Para hablar, pero obviamente no a través de la modalidad auditiva, sino que a través de la modalidad visual. Y el cerebro que procesa de estímulos auditivos en personas normales, en personas sordas de nacimiento, procesa estímulos visuales, igual como lo hace la corteza visual. No hay ninguna diferencia. Aquí se muestra la actividad de 10 personas, cuyas iniciales están acá, y se muestra la actividad metabólica en la corteza occipital, que típicamente tiene relación con la actividad visual. Este es el cerebro de 10 personas ciegas de nacimiento. Y en este caso, entonces, la actividad que se observa en todo el sistema visual, que ellos por supuesto no utilizan para proceso visual, es una actividad asociada al tacto, de manera que es una actividad somatosensorial, ¿ya? El cerebro es físicamente el mismo, pero lo están ocupando para una actividad complementaria. De manera que obviamente las habilidades táctiles de una persona ciega son inimaginables para nosotros que podemos ver. De manera que la organización final con que termina el cerebro depende extremadamente de la experiencia que nosotros tenemos durante el desarrollo. Pero aún en el adulto, estos cambios plásticos continúan, si bien no son de la magnitud que ocurren durante el desarrollo temprano. Un ejemplo de esto, el sistema paradigmático para entender estas cosas ha sido estudiado en la corteza somatosensorial, donde existe una cierta representación de la superficie del cuerpo. Y aquí hay una representación de la superficie de la mano, y eso es lo que les voy a mostrar acá. Aquí hay un mapa, la superficie de la corteza, y esto es un mapa de qué parte del cerebro se ocupa de cada parte del dedo. Entonces, esta parte del cerebro procesa el dedo 1, el dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. ¿Y es este mapa inmutable? ¿Este es un mapa que una vez que se establece ocurre toda la vida? No. Si hay algún cambio en la actividad sensorial, estos mapas se modifican. Y aquí abajo se muestra lo que ocurre en este mismo cerebro. Este es un estudio donde este animal, en este caso, perdió el dígito 3. Y lo que se observa luego de 6 meses es que ahora el cerebro se reorganizó completamente, donde las mismas neuronas que antes procesaban el dedo 3, ahora lo hacen el dedo 2 o el dedo 4. Como consecuencia de este cambio sensorial, hay un aumento en el número de células que procesan estos dos dedos, pero, por supuesto, pagando el precio de no tener una actividad sensorial asociada al dedo que no está. Y estos cambios plásticos que ocurren todo el tiempo son siempre mecanísticamente dependientes de la actividad. La actividad neuronal es la que modifica las conexiones. Si hay actividad en un circuito, todas las conexiones de ese circuito se refuerzan. Si hay menos actividad en un circuito, todas esas conexiones se reducen. Esto se muestra en este otro estudio, donde de nuevo aquí miramos, este es un mapa de la mano, ¿cierto? En la corteza cerebral, el dedo 5, 4, 3, 2, 1, y aquí está la parte más distal del dedo, la parte medial y proximal. Y en este caso se le pidió a este animal que entrenara una tarea donde recibía una recompensa por usar las yemas de los dedos centrales. Y luego de varias semanas de hacer esta tarea, donde el animal terminó siendo muy bueno en esta tarea, lo que uno observa es que la cantidad de corteza asociada a la actividad de esos dos dedos es más grande. No hay más cerebro. Lo que hay es una reorganización donde el mayor área de estos dedos va a costa de una menor área de otras partes de la mano.
De manera que cuando hablamos de plasticidad neuronal y hablamos de un aumento de la actividad en este circuito, es siempre a costa de una disminución de actividad o una habilidad en otra cosa. Si ustedes quieren, pueden enseñarle a alguien a que juegue tenis y le enseñan 8 horas a jugar tenis y va a jugar muy bien tenis. Pero obviamente no va a hacer tan bien otras cosas que podría hacer si también las hiciera durante el tiempo que use tenis. De manera que la plasticidad neuronal como mecanismo explica cómo cambian las habilidades y competencias de una persona a través de su historia, pero que tienen que ver entonces con la experiencia utilizada. Un segundo aporte importante de la neurobiología se refiere a la percepción. Típicamente como persona, y quizás más aún como profesores, pensamos que las cosas que le decimos a los niños o le mostramos, ¿ya?, son cosas que yo tengo claro cómo las van a capturar los niños. De manera que yo siempre supongo que el mensaje que yo doy es recibido siempre de la misma manera por todos los niños, ¿ya? Y generalmente esa idea está basada en la idea neurobiológica de que lo que hace el cerebro es representar la realidad en la cual nos movemos, ¿cierto? Donde si aquí hay una taza de café, bueno, de alguna manera esa taza de café se reconstruye en mi cerebro y se reconstruye igual para todos porque la taza de café es la que tiene estímulos que determinan qué es lo que es la taza de café. Pero uno puede mostrar de muchas maneras de que eso no es tan cierto como parece, ¿cierto? Uno pudiese preguntarle a ustedes qué es lo que hay en esa imagen. Y lo que hay en esa imagen es probablemente distinto para cada uno de ustedes, ¿cierto? ¿Cierto? Algunos no verán nada, unos ven manchas, otras veces ven un caballo, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ya? O hasta vacas hay, etc. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente uno puede mostrar de distintas maneras, ¿ya?, que en realidad lo que uno presenta como estímulo no es necesariamente lo mismo para cada una de las personas. Y esa diferencia no está en el estímulo, está en el cerebro de cada una de las personas que está expuesta a ese estímulo. Ustedes les voy a pedir que hagan una tarea aquí, ¿ya? Cuando yo apunte con el láser una palabra aquí, ustedes van a decir en voz alta el color de la palabra, ¿ok? Ok, relativamente fácil, ¿cierto? Ok, ¿ya? Porque el estímulo físico es uno, tiene esas propiedades, etc. ¿Ya? Ahora les voy a pedir que hagan lo mismo otra vez, ¿ok? Ya no es tan fácil. Era la misma tarea, el mismo tipo de estímulo físico, pero ahora hay algo más, hay algo agregado que de alguna manera interfiere con esta habilidad, ¿ya? Y esto es importante porque de alguna manera muestra, ¿cierto?, que lo que me pasa a mí, ciertamente, es una combinación de dos cosas importantes. El estímulo físico, evidentemente, pero también las otras cosas que están operando en mi cerebro, ¿ya? De manera que lo que yo veo, siento, escucho, tiene que ver con lo que me llega a mis sentidos, pero tiene mucho que ver con la experiencia previa y cómo mi cerebro ha sido armado con mi historia anterior, ¿ya? Y por lo tanto no puedo suponer, o más bien debo suponer, que lo que cada persona que me ve o me escucha ahora, y lo mismo será con los niños, depende de esta combinación. Y por lo tanto no puedo retar a alguien porque no ve lo que yo le digo que tenía que ver o tenía que escuchar, etc. Y de hecho, ni siquiera vemos, por ejemplo, los mismos colores. Uno cree que vemos el mismo color, ¿cierto? Si yo le digo a ustedes qué es lo que es eso, todos me van a decir rojo. Pero el rojo que cada uno experiencia no es lo mismo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si uno mira la retina del ojo, vemos que ni siquiera tenemos los mismos receptores. Esta es una figura que muestra a 12 personas distintas y coloreados son los receptores cromáticos que cada una de estas 10 personas tiene. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que esa persona y esta persona, aunque le llegue exactamente la misma longitud de onda, no ven el mismo color, pero manifiestan con nombre la misma experiencia, pero no es la misma experiencia, ¿eh? Así que
De hecho, dicen que los hombres ven rojo, amarillo, verde, las mujeres ven damasco. Y 10 tonos de beige. Eso, 10 tonos de beige, etc. Así que creo que está relativamente bien establecido, del punto de vista de la neurociencia, que en términos de lo que consiste nuestra experiencia, ¿ya?, es que es una construcción, ¿ya? No es una captura del mundo físico, sino que la realidad que este niño, este otro, ustedes, cada uno de ustedes vive, no es la captura del mundo físico al cual estamos expuestos, sino que es una construcción realizada por el cerebro, que no es cualquiera, obviamente, ¿cierto? Es compartida entre nosotros. Y la interacción entre el medio físico y la actividad en curso, actividad que depende de nuestra estructura, de nuestra experiencia, nuestro desarrollo, nuestro entorno cultural, etcétera, etcétera. La realidad de distintas personas se parece, obviamente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y historias tienden a ser compartidas, no iguales, pero tienden a ser compartidas, ¿cierto? Pero también difiere porque justamente por las diferencias que hemos tenido tanto en estructura como en experiencia. Aprendizaje y memoria. Generalmente, y esto es relativamente importante, la neurociencia ha hecho avances importantes en estudiar la memoria y una de las cosas claras que han salido de los últimos años tiene que ver con entender que esto no es todo cosas que están en un mismo saco. Hay distintos aprendizajes y distintas memorias, ¿no? La clasificación más tradicional que se ha hecho, por ejemplo, tiene que ver con caracterizar las memorias y aprendizajes con distintos cursos temporales. Pero hoy se entiende que más bien, y esto es un esquema resumen, de que cada tipo de memoria de alguna manera utiliza un circuito neuronal que puede ser distinto. De manera que aprender a andar en bicicleta va a tener que ver con un circuito neuronal y neuronas que pueden ser distintas de aprender que Arturo Prat nació en Chillán. Yingüe, ¿ya? Y de hecho, aquí hay memorias declarativas y no declarativas, estos son como inconscientes, ¿cierto? Como aprender a andar en bicicleta, ¿cierto? Como aprender a distinguir distintas marcas de auto, condicionamiento, y aquí está qué es lo que hice ayer, etc. Y uno reconoce, y ahora se han estudiado relativamente bien, una serie de estructuras y lugares en el cerebro que específicamente se asocian a este tipo u otro de memoria. De manera que si uno, claramente, si uno quiere aprender, o sea, enseñarle a alguien a andar en bicicleta, no saca nada con entregarle un mamotreto de alguien de cómo andar en bicicleta. Hasta el último detalle no va a aprender a andar en bicicleta, ¿ya? De manera que el entendimiento del sustrato neurobiológico del aprendizaje y memoria permite quizá enfocar aquellas cosas que uno quiere enseñar hacia la utilización de ciertos circuitos, o al menos entender de que un aprendizaje integral requiere la utilización integral de una serie de distintos circuitos y no uno solo, digamos. Pizarra y tiza sirve para cierto tipo de aprendizaje, pero para otros no. La neurobiología del sueño, quizás esta es una de las cosas bastante interesantes, pero resulta muy evidente hoy en el mundo de la neurociencia que el aprendizaje no es un proceso instantáneo. Cuando uno aprende, activa ciertos circuitos, pero estos circuitos, para que finalmente se consolide el aprendizaje, requieren una modificación de actividad sináptica, y el sueño tiene mucho que ver, porque parece que durante el sueño las tareas realizadas durante el día se replay, ¿cierto? De manera que se realizan de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo, que equivale básicamente a hacer la tarea varias veces. Y eso tiende a reforzar justamente el aprendizaje. De manera que si uno interfiere con el sueño, interfiere con el aprendizaje. Aquí hay ejemplo de un estudio donde se les pide a personas que hagan un aprendizaje de textura y se compara el rendimiento de estas personas cuando duermen una siesta y cuando no duermen una siesta. Y aquí a la izquierda se ve una siesta o no siesta, y aquí se ve con siesta, y ustedes ven que el rendimiento es fiesta o siesta, dije. Ese es de siesta. ¿Qué es un aprendizaje de textura?
es textura, por ejemplo, esto es más rugoso, más liso, etc. Un aprendizaje bastante simple. De hecho, hay estudios que muestran que si uno les enseña una tarea A y una tarea B y luego duermen, la tarea B rinde mejor que la tarea A. ¿Ya? En principio uno podría quizás sugerir que hay que hacer una tarea, dormir, una tarea, dormir. Pero como vamos a ver, efectivamente no es tan simple como esto. ¿Ya? Bueno, y neuromitos hay muchos. Cuando hay mucha ignorancia sobre un tema, obviamente aparecen muchos mitos. Aquí voy a tocar algunos nomás. No hay tiempo de que perder. Todo lo más importante se aprende antes de los 3 años, ¿cierto? Lo cual está basado en un hallazgo de que la conectividad sináptica es más fuerte, hay una cierta velocidad, donde hay muchos cambios que terminan a los 3 años, pero siguen igual. No tienen nada que ver. Se cierra la mollera. Hay periodos críticos, o sea, si uno no enseña hasta acá no sirve de nada, entonces ¿para qué le voy a enseñar a un adulto lenguaje si la verdad es que ya pasó la vieja, no puede aprender? Yo soy la prueba viviente que uno puede aprender otro lenguaje viejo. Usamos solamente el 10% del cerebro, ¿cierto? No, yo soy una persona del cerebro izquierdo, ¿ya? Por lo tanto voy a aprender con este tipo de estrategia, ¿ya? Mujeres y hombres, o niñas y niñas, tienen distintos cerebros y por lo tanto hay que enseñarles distinto y aprenden diferente, ¿cierto? El punto es que cuando uno hace cualquier tarea, ver o escuchar, hablar, etc., el cerebro tiene una actividad muy parecida, donde una enorme cantidad de pedazos del cerebro están activos y solamente algunos pequeños lugares tienen actividad distinta. Cuando vemos, ciertamente se activa más la corteza occipital, pero se activan 30 otras áreas y cuando escuchamos hay una enorme superposición de las mismas áreas. De manera que cuando uno realiza distintas tareas, ocupa casi todo el cerebro y en este rato que estamos acá probablemente hemos ocupado ya todo nuestro cerebro para distintos tipos de tareas, ¿ya? Y cuando uno mira esto, no hay ninguna parte del cerebro que está callada ahí por años quizás para despertar en algún momento y hacer alguna cosa extraordinaria. Al revés, sabemos por los mecanismos de plasticidad neuronal que neurona que no llora no mama, y por lo tanto pierde conexiones. Las neuronas que no tienen actividad pierden conexiones. Al revés, el cerebro es una lucha permanente de los circuitos de conectarse más, el que está más activo. Entonces, en ese sentido, siempre hay actividad en el cerebro. Es común pensar que niños y niñas aprenden distinto, ¿ya? Y efectivamente sí, el cerebro de hombres y mujeres es diferente, ¿ya? Pero ¿qué tan diferente? Poco diferente. Cuesta mucho y solamente expertos que trabajan años en la morfología del cerebro pueden encontrar diferencias físicas y químicas en el cerebro de hombres y mujeres. Se dan, sí, es cierto, ¿ya? Y por supuesto, si las conductas de hombres y mujeres no son las mismas. Ahora, la pregunta es, ¿son las conductas cognitivas diferentes entre hombres y mujeres? Aquellas conductas que son relevantes para el aprendizaje. Bueno, esa pregunta parece ser no físicamente, sí culturalmente. Y aquí voy a mostrarle un ejemplo que aquí no se ve muy bien, pero lo voy a explicar. En un estudio se le hizo un test típico de respuestas, pregunta y respuesta, a un grupo de niñas y niños. Y se le dijo al grupo, esta es una prueba de matemáticas. Bueno, ¿cómo le fue a las niñas y niños? A los niños les fue mucho mejor que el de las niñas. Por supuesto, diría uno, ¿cierto? Tomaron el mismo test con otro grupo de niñas y niñas y se les dijo, bueno, este es un test, pero no se les dijo de qué era. El rendimiento en ese caso es idéntico. O a otro grupo de niños y niñas se le hace el mismo test y se les dice, este es un test de matemáticas. Pero ojo, que las niñas, ¿cierto? Hay el prejuicio de que a las niñas les va peor que a los niños. Cuando se les entrega esa instrucción, las niñas lo hacen tan bien como los hombres. O los hombres lo hacen, tan bien como las niñas. ¿Ya? De manera que, si bien hay estudios que muestran diferencias cognitivas entre hombres y mujeres,
es imposible separar aquellos elementos culturales de esos estudios. Y aparentemente cualquier diferencia que uno encuentra en el momento de entrenar a niños y niñas en la misma tarea, esa diferencia desaparece. Por lo tanto, no existe ninguna razón desde la neurociencia para utilizar alguna estrategia diferente para niñas o niños. Muchos aportes puede hacer la neurociencia hoy a la educación y al proceso educativo. Sin embargo, quiero terminar un poco dando algunas palabras de cautela, ¿ya? Porque esta tarea no es fácil. ¿Ah? ¿Y por qué no es fácil? ¿No? La primera razón por la cual no es fácil es que porque los propósitos del ámbito educativo de la neurociencia son diferentes. La neurociencia busca entender los mecanismos que el cerebro tiene para producir conducta. Y todos los estudios típicamente van a tener que ver con un ambiente acotado, un número reducido de sujetos, ambiente controlado de estímulos y de respuesta, etcétera, etcétera. ¿Ya? La educación tiene un propósito diferente, ¿cierto? La neurociencia busca entender los mecanismos neuronales que subyacen a la conducta de uno o dos o tres individuos, que es la muestra. Ese es el propósito. La educación, y aquí me estoy tirando un carril, o más bien cito a alguien que sabe, la educación es la adquisición de la técnica de utilización de conocimiento, o educar, como decía Paulo Freire, es formar. Totalmente distinto propósito, ¿ya? No es lo mismo neurociencia y educación. El hecho de que compartamos de alguna manera el cerebro en alguna escala no implica que sea fácil compatibilizar estos propósitos. El segundo problema es que el nivel explicativo, como dije, no se intersecta. El nivel explicativo de la neurociencia tiene que ver con circuitos, ¿cierto? Con el cerebro, con el sistema visual, con la conducta de detectar un objeto, etc. ¿Ya? Esos son el nivel explicativo. El nivel explicativo de la educación involucra otros aspectos. Aquí muestro dónde está preocupado, dónde se mueve cómodamente la neurociencia, ¿cierto? Hablamos de los genes y las neuronas, del sistema visual, etc., o del sistema nervioso, y a lo más nos lanzamos con un poco de ideas sobre conducta del organismo. En la educación partimos del individuo, ¿cierto? O parten, ¿ya? Pero obviamente entender lo que ocurre en el ámbito educativo no puede quedarse solo en el individuo. El individuo está inmerso en un ambiente, tiene una cultura, una familia, si come o no ese día en la mañana, cuál es el ambiente escolar, el nivel socioeconómico. Ninguna de esas variables, ninguna, es considerada en todos estos estudios que ustedes pueden conocer de la neurociencia. De manera que, si bien hay una intencionalidad de emergencia, prácticamente nos quedamos con un ámbito bastante pequeño de sobreposición en términos de nuestro objeto de estudio. Entonces, claramente, la neurociencia tiene que subir y la educación tiene que bajar en algún momento. Y finalmente, entonces, esto hace que el traspaso del conocimiento al aula no sea tan trivial. El hecho de que una siesta mejore el aprendizaje no implica que mañana vamos a decidir por política educativa de que después de cada clase todos tienen que dormir 20 minutos. Claro, funcionaría quizás desde el punto de vista de la neurociencia, pero hay que ver si es una política razonable dentro del ámbito educativo. De manera que es fácil, y probablemente ustedes han tenido la experiencia de estar lleno de llamados o de ideas educativas, ¿cierto? Tomadas científicamente comprobadas. Esto es bastante tentador tomar cualquiera de estos resultados y vender una pomada, como decimos aquí en Chile, ¿cierto? Mire, ustedes hacen esto y el rendimiento escolar se dispara, etcétera, etcétera. Ojo con eso, creo yo. Tenemos que ser cautos porque, como dije, efectivamente ese conocimiento ha sido obtenido en condiciones que pueden estar infinitamente lejanas de las reales que encuentran ustedes en el ámbito típicamente de una escuela. Por lo tanto, creo yo que una convergencia entre educación y neurociencia va a tener más éxito, ¿cierto? Como dice Willingham, cuando cada socio, ¿cierto?, científico y educadores, tienen expectativas realistas del otro, ¿ya? Entonces,
los educadores, ¿qué esperar de nosotros los neurocientíficos? Uno, que no vamos a ser prescriptivos. No vamos a decirle a ustedes lo que tienen que hacer en la clase es A, B o C. Eso creo que escapa del ámbito de lo que nosotros como neurocientistas somos capaces de decir, ¿ya? Lo que nosotros podemos decir es, este es el conocimiento que se obtiene, y es evidente entonces que somos una parte de un grupo multidisciplinario que tiene que buscar cómo o lugares de encuentro entre el conocimiento y lo que ocurre de verdad en las aulas, que la verdad los neurocientíficos no tienen idea, o tienen idea como padres quizás. Por lo tanto, no entrega sugerencias, mecanismos acerca de los objetivos educativos. Entrega mecanismos sobre cómo el cerebro expresa ciertas conductas, pero no necesariamente sobre el proceso educativo, porque no van más allá del individuo, ¿ya? Y por lo tanto, entrega evidencia sobre mecanismos finos de conducta individual, tales como entender cómo la gente lee, aprende, atiende, pero estos datos solo serán útiles en el contexto de teorías educativas bien desarrolladas, cosa que nosotros podríamos contribuir, pero no, evidentemente no entregar. Así que creo que los desafíos, y con esto termino, ¿cierto?, para una apropiada convergencia es al menos 12, o aquí hay 2 sugerencias que van en la dirección correcta. Uno, que los educadores sí necesitan aprender más neurociencia. En general, los educadores tienen un déficit importante en entender qué es lo que pasa en los cerebros de los sujetos con que ellos trabajan. Si pasan cosas en su cerebro, y es bueno que ellos sepan qué es lo que está pasando. Eso todavía no ocurre, creo yo, con suficiente fuerza o calidad. Y por el lado de los neurocientíficos, tienen que salirse de un tipo en el laboratorio a explorar cómo estos mecanismos conductuales se expresan en ambientes más realistas, ¿cierto? Como puede ser una sala, etc. Y eso sí requiere definitivamente una integración a largo plazo. Muchas gracias.